Buenas noches. Esta noche el programa va a cambiarse de nombre, se va a llamar Ese Bendito Vicio, el podcast de los escritores benditos. Estamos con Emanuel Grau, él es escritor y gestor educativo. Emanuel, ¿qué tal? ¿Qué te parece tu primera experiencia en la librería de Lima? Fantástica, en realidad ya había venido, he venido a un recital hace un tiempo, así que conozco la librería, me he paseado por sus estanterías y creo que es una expresión cabal de lo que es también el Perú, ¿no? Esta conformación de voces que se hacen presentes aquí en la librería de Lima. ¿Qué has encontrado el día de hoy en la librería de Lima como una rareza o Bueno, algo caleta? un texto muy interesante, esta antología del cuento fantástico, hecha por Harry Belaban, una antología que tiene cuentos de Clemente Palma, Valdelomar, que me ha parecido fantástica. Tengo una idea también de lo que es el relato fantástico, así que la recomiendo sin duda, ¿no? Esta antología del cuento fantástico. Excelente. Ahora vayamos a la primera pregunta del programa. ¿Cuál es tu escritor maldito, así maldito, favorito? A ver, digamos por toda la mítica o la mística, perdón, que significó para mí escuchar la voz de estos autores en Villarreal, donde yo he estudiado, donde me he formado de alguna forma, podría decir el escritor Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Conocido como Juanra. Creo que ese escritor tiene una vida azarosa, una vida dedicada a la escritura. Juanra no solo fue un escritor de poesía, sino también un teórico del poema integral. Y por su muerte trágica, por su extravío en sus últimos años y por la manera tenaz en que confrontó incluso sus propias ideas de juventud, yo diría que Ramírez Ruiz es mi escritor maldito peruano. Genial. Ahora vayamos a tu libro, En el fin de los tiempos. Ok. La primera pregunta, bueno, publicada por Alfaguara este 2025. La primera pregunta sería, bueno, le he encontrado cierto parentesco, digamos, lo quiero hermanar con el libro La Marcha del Fin del Mundo, ¿no? Con el libro de Marcos y Fuentes. ¿Tiene algo que ver? De alguna manera, no. Digamos, ¿sientes que hay algún tipo de parentesco, sintonía, afinidad? De alguna Digamos que manera. podría haber yo pienso que hay más que todo diferencias. La sintonía podría estar en el contexto en el que se enmarca el libro. Este es un libro, El fin de los tiempos, es un libro que habla sobre la violencia estructural en el Perú, Ujú. cómo esta violencia de alguna manera se reafirma durante la marcha de los Cuatro Suyos, una violencia, no sé si necesaria, pero una violencia real que generó un quiebre en lo que es el panorama nacional actual. Creo que el libro de Cifuentes es una crónica, ¿no? Mi libro es un libro de ficción realista, pero con la mirada amplia del realismo, ¿no? Y eso me gustaría comentártelo brevemente, Sí. porque el realismo no es escribir o relatar una situación que se puede ser verosímil a través de los sentidos, sino también recopilar, acercar situaciones que están fragmentadas, incluso soterradas, a pesar de que estén visibles aparentemente para todos. Creo que esa mirada refrescante del realismo, una mirada más profunda, es la que podemos encontrar en El fin de los tiempos. Yo creo que tu aporte, igual, José ha hablado justo el tema de la violencia estructural. Hace poco estuvo aquí, estuvo Cecilia Méndez Ok, con su libro Violencias Fundacionales, de ¿no? acuerdo. Y justo hablaba ella sobre las violencias del Estado y aquellas violencias que silencian, ¿no? a los demás, ¿no? Eso creo que ha pasado con el tema del baguazo, que tratas bueno, en este libro, ¿no? Sí. Quiero que me cuentes un poco al respecto. Bueno, Bagua fue un hecho brutal, un hecho violento. Yo estaba en Villarreal, era el año 2009, cuando ocurrió lo que se ha llamado despectivamente el baguazo. Esta violencia impacta no solamente en la vida social, sino sobre todo en la vida individual de las personas. Este relato es un chico que huye de Bagua durante los enfrentamientos o la represión en Bagua. Viene a Lima buscando a su padre que ha desaparecido durante el baguazo y se siente ajeno, se siente provinciano, se siente que no encaja y siente que esta violencia que ha ocurrido lejos de Lima lo toca a él incluso aquí. Lleva la violencia como trauma, lleva la violencia como un estigma, ¿no? En mi libro no está la violencia directa, digamos, de los narradores de los 80s o de los 90s, sino cómo esa violencia afectaba a mi generación a través de la psiquis, a través de los traumas y a través de las repercusiones que tiene incluso en la vida tangible. Entonces, este adolescente viene de Bagua a buscar a su padre y descubre que el baguazo camina con él, va consigo. ¿Mm? Ok, genial, porque bueno, es la primera, no,
el primer texto que leo sobre, bueno, de una manera que trata sobre este tema, ¿no? La gran mayoría habla sobre, bueno, sobre hechos, sobre todo en Lima, pero tú te vas, ¿no? Y tienes un personaje, pues, que es amazónico, Sí, me parece un gran aporte. sí, 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 Ujú. es una guajún que escapa, ¿no? Claro, Tiene estas y que se nota raíces. en el lenguaje del mismo personaje, creo que, ¿no? Me Sí, parece, yo creo sí, que eso es importante, sí, buscar la construcción del lenguaje, ¿no? O sea, salir de lo que te decía hace un momento, de ese realismo plano, que a veces lo entendemos mal, como a sí. veces hay una especie de querella al realismo peruano, pero no, o sea, el realismo está amparado en el lirismo también, o sea, en la manera en que podemos representar poéticamente la realidad. ¿Dirías tú que hubo una cierta especie de moda, ¿no? O de cierto prestigio que daba escribir sobre el tema de la violencia política en el Perú? No sé si los escritores escriban, digamos, guiados por una moda, una tendencia. Yo quiero creer o pienso, porque es mi caso, que escribimos por una pulsión, por una urgencia. Pero en efecto ha habido un tema, una narrativa de la violencia amplia, eh, que no es la narrativa que yo hago. Yo hablo de las consecuencias de la violencia, que creo que son fácticas y que se pueden ver incluso en nuestros días. Y trabajar la oralidad, trabajar la perspectiva de las voces de los personajes, de alguna manera nos va a ayudar a ir armando ese puzzle que la historia lo ha trabajado muy bien, como el libro de Méndez que mencionábamos antes, Ujú. pero que en la literatura necesita estar como testimonio y como memoria. Y eso es algo que a mí me interesa. Genial. Tú eres de la Villarreal, como hemos Sí, comentado. Bueno, en la Villarreal pues habrás participado en alguna marcha, ¿no? De alguna manera por también soy de San supuesto, Marcos y siempre has juntado Villarreal y San Marcos en las por marchas, supuesto, en en la las marchas de colmena. estudiantes, claro. Entonces pues eso me interesa mucho el tema de tu visión con respecto al tema digamos, tus descripciones de las marchas las veo muy, muy coloridas, o sea, muy reales, ¿no? Hasta podría oler el gas lacrimógeno un poco más Gracias. en esta narración. Coméntame un poco más tu interés o acercamiento al tema de las marchas. Tú dirías que es, bueno, antes, por ejemplo, Juan Cristóbal Claro. contaba, ¿no? Que habían en las marchas participaban el bloque de escritores, ¿no? De la NEA, dice, ¿no? Algo así, que eran las asociaciones de escritores que salían a la marcha y eran los que iban a la cabeza. ¿Tú crees que actualmente habría, digamos, tú crees que el papel del escritor, del artista, debería ser también participar en las marchas? Porque la veo como que veo que esta generación como que es más la escribe sobre su tribuna en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram y Mm. no lo siento tan comprometido con las causas. Pues no lo sé, yo puedo hablar por mí, Por ¿no? ti. Y en mi caso yo creo que sí es importante tener un compromiso, pero más que todo, aunque parezca un cliché, creo que lo he ido descubriendo conforme escribía, ¿no? Este es mi segundo libro y yo entiendo que hay situaciones urgentes que nos interpelan. En mi caso sí es importante dentro de mi narrativa que mis personajes sean vistos, sean visibilizados, digamos, personajes que están en los márgenes y que son víctimas o han sido víctimas de la violencia, ¿no? De ambos lados, de la violencia social, de la violencia de los abismos sociales, que decía Basadre. Entonces, en ese sentido, de si un escritor debe ir o no a las marchas, es una decisión particular. Yo pienso, en este caso, de manera individual. En mi caso, considero que hay momentos en que es importante alzar la voz, pero más que eso, porque soy escritor, porque soy narrador, me interesa que sean mis personajes los que lleven esta voz, ¿no? Que en ellos se pueda plasmar, porque de alguna manera pueden ser más universales, evidentemente, que mi propia persona. Entonces, Ujú. eso es lo que busco, básicamente. Tú has hablado de la cueva de los tallos en un personaje que Ajá, chalequea claro. a este periodista, ¿no? ¿No? Que hace las crónicas justo de la Marcha de los Cuatro Suyos. Creo que tampoco he leído mucho sobre el tema me imagino que se referirá a la guerra en el Ecuador. Sí, ese es un evento Sí, violento durante la guerra con el Ecuador, y fue un lugar álgido, un lugar donde se libraron algunas batallas donde el ejército peruano estuvo presente. Entonces, en el libro yo he tratado de colocar estas voces de personas, sobre todo personas jóvenes peruanos de diferentes estratos, por lo general de estratos sociales pauperizados por la propia violencia del sistema, que terminan en el ejército no por decisión propia, sino, digamos, por una consecuencia de hechos, con la necesidad, ¿no? por la necesidad o incluso ajenas Ujú. a sus propias expectativas. Entonces, mi mirada del soldado es esa, ¿no? Es ese soldado que viene de la gente, que viene de los márgenes, que de pronto se encuentra en una situación violenta en el frente. Y en el cuento está presente eso como, podríamos decirlo como trauma, este soldado ex combatiente durante una marcha actual, que fue la marcha del 14N,
mientras pasa la marcha, él no puede dejar de recordar la Ryder, ¿no? violencia, Ryder, este personaje, que él mismo ha sufrido. Entonces, las dos violencias se encuentran porque son cíclicas, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de hacer en este cuento. Genial. Ahora quiero que vayamos por otro lado de las preguntas del programa, las clásicas. Ok. Sería la segunda clásica sería con respecto a los libros que has abandonado. Ajá. ¿Cuál sería un libro que de repente has dejado y en algún momento lo retomarás, por ejemplo? Bueno, varios. Uno que viene a mi mente ahora es, me parece, A la sombra de las muchachas en flor, de Marcel Proust, ¿no? Que fue un libro que empecé a leer hace años y que no pude terminar. He leído otros tomos del Camino del Swan, por ejemplo, Ujú. pero ese tomo, Las muchachas en flor, de Proust, no lo pude terminar, ¿no? Me abrumó en su momento, pero creo que es un libro al que tengo que volver. Me pasó algo parecido cuando estaba en el cole con Edgardo Rivera Martínez, ¿no? País de Jauja, pero esa sí fue una deuda que pude desbloquear. O sea, sí he podido leer ya al final País de Jauja y creo que es una novela fundamental también sobre el mestizaje, sobre el choque cultural, que recomiendo además. Tú eres de la vida real, nuevamente. Sí. Quiero saber quiénes son otros escritores que consideras tú de tu generación que sean de la vida real, otros narradores que recomendarías. Bueno, narradores de Villarreal. Yo, más que narradores, conozco poetas en Villarreal. Coméntame. Mi primer acercamiento también ha sido con la poesía, como te decía, con los poemas de Horacero, ¿no? Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel. Entonces, hay un poeta muy importante que es el poeta Eduardo Borjas, que hace unos días acaba de recibir el premio del IPNA en poesía, por ejemplo. Creo que Lalo Borjas es el poeta de mi generación. Considero que su voz es la voz más importante. Tiene un libro que se llama Tren de Lemberg, que es un estado en el que entra un paciente en el momento en que está dopado para una intervención. Ese nombre es Tren de Lemberg, ¿no? Entonces, él habla de su propia experiencia como paciente incluso, y yo creo que es un libro fundamental para entender el Perú desde sus bases, ¿no? Con una voz lírica sobre la ciudad interesante. Genial. Ya la penúltima pregunta, Vale. ¿qué opinión tienes al respecto del Premio Nacional de Literatura de este año? Bueno, el Premio Nacional de Literatura, sé que es un premio importante, estoy seguro que es un premio importante. He leído algunas cosas de Yoshimito, me parece que es un escritor interesante. eh, y eso creo que viene bien, que es un premio que de alguna forma refresca. En mi opinión, considero que hay autores muy importantes también que tranquilamente pudieron haberlo recibido, ¿no? Como Julio Durán, por ejemplo. Creo que es un autor generacionalmente hablando paralelo o coetáneo, perdón, a Yoshimito, que creo que es un escritor con el que yo me siento, digamos, más afín, ¿no? Es un tema de gustos, pero no, saludo y felicitaciones a Carlos por el premio. Y para finalizar, quiero que me cuentes una anécdota divertida con o jugosa con algún escritor conocido o amigo, ¿no? Bueno, una anécdota jugosa. Era el año 2011 y el escritor Zabaleta le hizo un homenaje a Vargas Llosa en la Casona de San Marcos, por el Nobel y esto, ¿no? Yo recuerdo haber ido con mi amigo, un poeta, Miguel Urizagasti, y le tocamos la ventana a Vargas Llosa. Vargas estaba en el carro con su esposa y nosotros, de manera muy insolente, tocamos la ventana para que nos firme un ejemplar tapa dura de la Casa Verde, ¿no? Entonces, Vargas Llosa nos vio, digamos, saliendo de la adolescencia, digamos, pelucones. Creo que se espantó un poco, ¿no? Pero es interesante porque creo que ahí hay un contacto también de lo que yo busco en la literatura, ¿no? Ese poder acercarse sin temor a nuestro canon, mirarlo de frente y de nuestra voz y de nuestra perspectiva, de nuestra experiencia vital, poder crear y poder aportar, que es lo que me interesa a mí como autor. Genial, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo. A ti, Diego. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. No dejen nunca el vicio a la lectura. Hasta una próxima ocasión de este programa llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.